un agradecimiento gigante a todos que me escuchan y al Centro Médico Docente por ser parte de esta charla. Espero se esté escuchando bien. Y comenzamos con una frase siempre elocuente que con solo temer a la mediocridad ya se está a salvo. Entonces, bueno, tengámosle un poco de pavor a esta mediocridad y sembremos este sitio, digamos, o esta charla para hablar un poquito acerca de los tumores los tumores, digamos, o la radiología en tumores benignos del hígado. Fíjense, esta charla, digamos, en el de la construcción o cuando nosotros empezamos a plantearlas en las reuniones gastroquirúrgicas y además radiogástricas, oye, contemplamos mucho las diferencias de los diferentes hígados, de las diferentes personas, de las diferentes condiciones que establecen eso. Y en el momento en que salió esta charla, la establecimos en un primer momento como lesiones focales en el hígado no cirrótico. Y lo importante, digamos, de la ambivalencia de estos dos escenarios es que el hígado cirrótico o la cirrosis hepática modifica la probabilidad de poder encontrar de manera abrumadora y de codificar a otro tipo de lesiones. Entonces, no es intercambiable, ya que también existen ciertos escenarios en que existen fibrosis aisladas y otros tipos de escenarios, pero sí de manera básica o puntual saber que las lesiones benignas son muchísimo más comunes y con patrones, digamos, más diferenciables en el hígado no cirrótico. Después, en el hígado cirrótico pueden contemplar, digamos, formas imagenológicas, comportamientos diferentes, siendo todavía estas lesiones. Pero pensamos en nuestro lado. El objetivo de lo que vamos a revisar el día de hoy, las lesiones focales comunes e infrecuentes en el hígado no cirrótico y principalmente las lesiones benignas. Hablar sobre el enfoque sobre las lesiones más comunes, tocando, digamos, también algunas lesiones malignas, pero que nos vamos a encontrar mucho día a día. Patrones morfológicos diferenciables entre este tipo de lesiones y las características por tomografía y resonancia. Entonces, dentro de nuestras lesiones comunes vamos a tener a los hemangiomas, a las hiperplasias nodulares focales, al adenoma hepatocelular y vamos a encontrar también como mal en este caso las metástasis hepáticas y al colangiocarcinoma. Siempre tenemos que tener en cuenta como benignas también al quiste simple y al absceso hepático relativamente porque no tiene este potencial neoplásico. Dentro de las raras, el linfoma, el angiosarcoma, el hemangioendotelioma, los quistes hidatídicos, las lesiones quísticas neoplásicas componen otro tema de estudio pues que hoy no vamos a tratar. Hoy vamos a hacer especial atención en los hemangiomas cavernosos, en la hiperplasia nodular focal, en el adenoma hepatocelular y plantearemos las metástasis hepáticas por su excesiva. Fíjense, los hemangiomas cavernosos en un primer momento es una lesión extremadamente se reporta casi hasta el 20% en series de autopsias. Son lesiones benignas y de leave alone o dejar tranquilas. Y las características imagenológicas suelen y tienden a ser típicas. Dentro de estas características son normalmente hiperecoicas en ultrasonido, no definen anillo hipoecoico, son lesiones de bajo flujo, espacios rellenos de sangre, que son lo que son, como vemos en esta lámina de anatomía patológica, de estos sinusoides venosos extremadamente dilatativos, o definen flujo. La señal es similar al agua en resonancia. Factor diferenciable importante. Son de márgenes circunscritos, normalmente pueden tener bordes lobulados, alta intensidad de señal en T2, el roalce nodular periférico, que ya lo vamos a ver, es muy característico. Hay normalmente un llenado progresivo y centrípeto de la lesión y genera al final este pool de sangre. Entonces, todo lo que nosotros estamos hablando, ¿cómo se ve? A la imagen que tenemos a la izquierda, como podemos ver acá, vemos una lesión hiperecoica bien definida hepático, que en este caso tiene una casi 3 centímetros, que es compatible con un hemangioma cavernoso. Pero fíjense, esta misma lesión en un hígado esteatóxico, también siendo hemangiomatosa, demostrada ulteriormente por tomografía, se ve como una lesión hipoecoica de sospecha. Fíjense cómo la condición hepática y la condición propia de cada hígado y de cada paciente puede modificar esto. Y esto es un hemangioma cavernoso típico, que en tomografía o en resonancia, de manera similar, se ven como lesiones isodensas o hipodensas con respecto al parénquima y que con del medio de contraste vamos a ver ese realce nodular periférico y que empieza a definir llenado centrípeto, que en las fases ulteriores con la administración del medio de contraste vemos cómo ese contraste progresa desde la periferia hasta el centro, siendo esto característico de este tipo de lesiones.
Esto en el caso de una resonancia del caso de nuestro servicio, las vamos a ver en estas secuencias ponderadas en T2, como vemos acá, una imagen hiperintensa, bien definida, en este caso un segmento 8 y otra que podemos ver a nivel del segmento 5 con bordes un poquito más lobulados como factor diferencial. En las secuencias de difusión, lo que vamos a ver es que esto se los traigo aquí a colación porque son múltiples valores B, digamos múltiples gradientes de difusión, en donde esas lesiones siempre se van a ver brillantes. Entonces, no dejar a la confusión, porque a veces el brillo puede ser un factor que determine celularidad y restricción en la difusión, pero fíjense cómo estas lesiones siempre brillan, siendo un factor diferenciable de los. Después que damos medio de contraste, vemos cómo la fase arterial tienen este realce nodular periférico, que después en las fases ulteriores va a ser centrípeto. Pero no todo puede ser tan sencillo. Entonces, los hemangiomas, existen diferentes tipos de hemangiomas, los cuales vamos a ver un poquito cuáles son estos tipos de hemangiomas, cuáles son sus características inmunológicas y cómo no dejarnos confundir porque puede llegar a ser resultados catastróficos, como vamos a ver. Y dentro de los hemangiomas vamos a tener los hemangiomas típicos o cavernosos, los cuales ya hablamos, los de alto flujo y la condición como hemangiomatosis. Los hemangiomas escleróticos normalmente ocurren posterior a un infarto de la propia lesión. Es una esclerosis cicatricial posterior a un infarto. Existe esta cicatrización y retracción capsular y existe pérdida del realce característico del volumen. Y cuando podemos ver, al menos en estas imágenes, vemos una lesión que en este caso es hipointensa con relación al parénquima hepático, vemos que existe una retracción capsular importante, hablando, digamos, fibroesclerótico exacerbado, y que con la administración de contraste en la fase arterial pareciese discretamente tener un realce capsular, pero ese no es ese realce periférico nodular. Y en las fases contrastadas, fíjense cómo tiende a llenarse centrípeto. ¿Por qué hablamos de este caso? Este caso es un caso reportado en la literatura, el cual al visualizar esta lesión con esta retracción capsular tan importante y un realce no prototípico, se estableció como una posible lesión maligna, la cual tiene características de una lesión maligna y fue una hepatectomía derecha. Después de la hepatectomía derecha, el caso reporta que era un hemangioma esclerótico y el secreto estaba en visualizar los estudios previos. Esto es un estudio previo, 10 años después de este caso, en donde podemos observar justamente que en la zona de esa lesión existía un hemangioma voluminoso que definía mucho mejor, digamos, características típicas. Los hemangiomas gigantes casi nunca se llenan completamente, tenemos que esperar muchísimo tiempo y el flujo es tan lento que normalmente no llegamos a ello. Pueden definir que ya vamos a esto un poquito más adelante, puede estar relacionado a calcificaciones centrales, justamente a múltiples o a microinfartos más predominantemente centrales, ya que el flujo es periférico. Entonces la zona de mayor deficiencia vascular de estos hemangiomas gigantes tiende a ser la zona central. Entonces, existen otro tipo de hemangiomas, como son los hemangiomas de alto flujo, que son poco comunes. Normalmente son estos hemangiomas que miden menos de 2 centímetros, por eso el llenado es un poquito más rápido y normalmente no definen washout, estableciendo el paradigma o la terminología del LIRADS, del reporte radiológico de las lesiones hepáticas. El washout es muy importante y lo veremos discretamente, que siempre es algo que debemos repetir y repetirnos al ver una lesión focal en hígado. Y en el T2 siempre se comportan con un hemangioma típico. Fíjense en una fase sin contraste, en donde simplemente vemos casi una isodensidad a nivel o circunscrita a nivel del lóbulo hepático izquierdo, y en la fase arterial existe un hiperrealce de esta lesión de manera homogénea, pero en las fases ulteriores no se ve que la lesión hipodensa con respecto al parénquima hepático, siendo esto un hemangioma de alto flujo. Y la, que es una condición, un síndrome muy raro. Existe normalmente un reemplazo difuso hepático por innumerables hemangiomas. Son hemangiomas de características típicas y es un síndrome que puede estar relacionado a cardiomiopatías o a insuficiencia cardíaca, justamente por el robo vascular. Estos son casos un poco más dinámicos en donde podemos ver, fíjense, hemangiomas de alto flujo, en donde vemos justamente unas imágenes que son algo 8 predominantemente del hígado, que en su fase arterial podemos ver cómo estas
lesiones se impregnan rápidamente con la administración del medio de contraste. Entonces esto ya no es llamativo, pero las tomografías y cualquier estudio debemos ver siempre todas sus fases. Entonces, en las fases un poquito más tardías o portales, vemos que persiste todavía ese contraste allí, definiendo que es flujo lento, que es más coloquiales, o es un flujo, digamos, que se mantiene en la lesión, siendo esto diagnóstico de un hemangioma de alto flujo. Y en relación a los hemangiomas gigantes, quiero demostrarles este caso en donde vemos una importante lesión de ocupación de espacio, normalmente algo hipodensa con respecto al parénquima circundantes a nivel del lóbulo hepático derecho, que define ciertas áreas un poquito más hipodensas, centrales y de distribución algo central, periférico, y nosotros empezamos a administrar contraste arterial, vemos que empieza a existir ese realce o ese puntillado o ese puntillismo periférico arterial en la lesión, y que también parece circunscribirse alrededor de otras zonas, pero principalmente de forma periférica. Y cuando pasamos en las fases un poquito más tardías, vemos que todas estas zonas puntiformes empiezan, digamos, a diseminarse o a opacificarse un poquito más, siendo esto característico de un hemangioma gigante, los cuales definen sus características hemodinámicas. La algo común, normalmente ocurre en los adultos jóvenes, digamos, para dejar ese término de edad muy bien. El rango entre, digamos, padecimientos entre mujeres y hombres es mucho más frecuente en el sexo femenino. Normalmente son respuestas hiperplásticas a estímulos vasculares y son lesiones que normalmente dejamos tranquilas porque son lesiones, como ya hemos visto, benignas. Son lesiones que por histopatología, digamos, lesiones de policlonal, lo cual codifica a que tengan expresión o un aumento en la expresión de este transportador de aniones orgánicos, que es uno de sus factores diferenciables. Ya lo vamos a ver. Normalmente se puede visualizar una cicatriz central, recordemos el hemangioma gigante, que también pudiese verse, pero solo se ve en un 40% cuando las lesiones son muy voluminosas. Esa cicatriz central tiende a llenarse de contraste y tiende a verse hiperintensa en las secuencias ponderadas en T2, y en ecografía puede verse el Doppler en rojo. Normalmente tienden a hacerlo márgenes circunscritos, o define washout y existe un hiperrealce arterial homogéneo. Entonces, tanto habíamos hablado de washout, es difícil hablar de benignidad y malignidad sin entender este constructo, pero la esencia de esto es que en lesiones, las cuales son hipodensas o lesiones focales hepáticas, hipodensas en las fases previas al contraste, en la administración del medio de contraste en las fases arteriales, normalmente tienden a hacerse hipercaptantes o hiperdensas, pero el washout prototípico es que en las fases portales y tardías, esta lesión se hace hipodensa con respecto al parénquima hepático, siendo esta una de las características del LIRADS, que por sí sola tiene poca sensibilidad y especificidad, pero cuando se junta con hiperrealce arterial, tiene una sensibilidad y especificidad de casi 90 a 100% respectivamente para definir malignidad, específicamente hepatocarcinoma. Ahorita, los contrastes hepatoespecíficos, una gloria, digamos, o un nuevo estudio de la hepática. Fíjense que estos contrastes normalmente lo que tienen es receptores que permiten unirse y excretarse a través de estos aniones orgánicos o al transportador de aniones orgánicos desde el sinusoide, porque se inyectan endovenosamente, pasan a través del hepatocito y después se excretan al canalículo biliar por transporte activo. Entonces, este tipo de dinámica de contraste ulteriormente nos va a permitir definir ciertas características prototípicas de ciertos tipos de lesiones. Es decir, las lesiones más este transportador serán impactantes, como hiperplasia nodular focal. Ya veremos un caso de eso, de nuestro servicio. Entonces, fíjense cómo es una hiperplasia nodular focal que en la fase arterial tiene una hipercaptación de contraste de forma homogénea, o un hiperrealce arterial homogéneo que pareciese tener un pequeño o una pequeña hipodensidad puntiforme que tiende a esa linealidad, por ver si nosotros queremos sacarle, digamos, una cicatriz central, que ulteriormente en las fases venosas vemos que esta lesión se hace un poquito y con el no haciendo
densa, o sea, no definiendo un washout, pero cuando le realizamos la resonancia magnética, fíjense que vemos una lesión isodensa circunscrita al lóbulo hepático izquierdo, que después en la fase arterial define hipercaptación del medio de contraste, en la resonancia definió hipercaptación en las fases venosas, pero en las fases hepatobiliares con contraste específico demuestra esto, demuestra que la lesión capta contraste. Entonces, esto simplemente es la interpretación fisiopatológica de que esta lesión es policlonal o muchos transportadores de aniones orgánicos y que permite excretar el contraste hepatobiliar. Es decir, siendo esto diagnóstico completo de una hiperplasia nodular focal. Ahorita, cuidado con la cicatriz central. Hemos escuchado muchas veces y son, digamos, factos o características que se nos juntan mucho en la cabeza para definir que, oye, si vemos una cicatriz central, tendemos a pensar en hiperplasia nodular focal. Tenemos que tener mucho cuidado. Los hepatocarcinomas con fibrosis o con cirrosis, cicatrices centrales, como lo estamos viendo en esta imagen. Y uno de los factores que nos puede ayudar a diferenciar es que estas lesiones definen washout. Fíjense que se hacen más oscurita que el parénquima circundante y que además en las fases hepatobiliares no captan contraste. Y los hemangiomas gigantes como otro tipo de lesión diferencial que puede tener cicatriz central. Los adenomas hepatocelulares son mucho menos frecuentes que las hiperplasias nodulares focales. Normalmente las mujeres, digamos, dentro de todas estas lesiones hepáticas, lastimosamente son, digamos, dentro de nuestro grupo demográfico las que más lo tienen. El 80% son lesiones únicas y normalmente se asocia a ruptura o a crecimiento con estímulos hormonales. Fíjense que puede verse idéntico a una hiperplasia nodular focal en CT, es uno de los diagnósticos diferenciales más importantes, es menos homogéneo que la hiperplasia nodular focal y con la resonancia hepatoespecífica, con el contraste hepatoespecífico, es clave su diferenciación. Porque estas monoclonales, mutaciones específicas, entonces tiene expresión alterada de este transportador de aniones y no captan este contraste, entonces se hacen hipointensas. Y por su clasificación genética, digamos, más novedosa, se dividen en los HNF1A, el adenoma hepatocelular inflamatorio de beta-catenina o no específico. Entonces, esta nueva reclasificación patomolecular que se ocurrió, digamos, sobre los adenomas hepatocelulares, permitió empezar a diferenciarlos no únicamente en cuál es su comportamiento, también saber cómo podemos ver cada uno de ellos. La radiología no se quedó únicamente con que esta diferenciación patomolecular existe únicamente en patología. Nuestra radiogenómica y el estudio ulterior del comportamiento por diferentes secuencias permite que nosotros tengamos hallazgos sensibles y específicos para diferenciarlos y que tienen muy buena relación con la patomolecularidad de estas lesiones. Entonces vamos a ver un poquito de esto. Fíjense que estos adenomas hepatocelulares HNF1A son de muy bajo. Su característica es que tienen grasa intralesional, como podemos ver en estas secuencias que son específicas para la determinación de grasa intracelular, que es el in-phase o el out-phase o el dual, en donde podemos ver que en el out-phase, acá, vemos que existe justamente una hipointensidad de la lesión, determinando que existe grasa intralesional y esto siendo característico de un adenoma hepatocelular HNF1A. Y que estos adenomas, fíjense que en fase arterial tienden a realzar ávidamente igualito que el nodular focal, pero en las fases hepatobiliares se hacen hipointensas. Aquí también está el factor diagnóstico diferencial. Los adenomas inflamatorios son los que tienen más riesgo de sangrado. Es raro su conversión a carcinomas hepatocelulares. Fíjense que normalmente sus características diferenciales es que tienden a ser brillantes en T2, como vemos acá. Pueden definir este signo de atol o de halo inverso, que también es importante definirlo. No tienen grasa intralesional, por eso en el outphase y bueno, tienen mucha tendencia a visualizarse como las. Y estos son los más importantes, digamos, los hepatomas o los adenomas hepatocelulares de beta-catenina, los cuales son los que tienen más riesgo de conversión a hepatocarcinoma, son lesiones normalmente muy heterogéneas y que generan una gran confusión diagnóstica y que tienden mucho a pensar hacia la malignidad, no tienen hallazgos específicos ni definen un washout y su comportamiento con el contraste hepatobiliar es muy heterogéneo, digamos, contradictorio.
un patrón característico. Entonces, para terminar, vamos a hablar de las metástasis hepáticas. Me parece que aunque no son lesiones benignas, son de las lesiones más frecuentes. Fíjense que 18 a 40 veces más frecuentes que los tumores primarios de hígado y pueden condicionar cierto grupo de síntomas si están localizados a la cápsula o contiguos a la cápsula y generan ese estiramiento. Son condicionantes de alteración metabólica del hígado, ascitis y fiebre baja. Y muchas veces el diagnóstico primario abdominal metastásicas, entonces ahí empieza el de cuál es el este paciente, donde un tumor, digamos, de origen desconocido. Normalmente condiciones de efecto de masa son redondeadas de bordes difusos, tienen o definen ojo de buey con la administración de contraste, necrosis central muy característico de ellos y pueden definir múltiples morfologías. Normalmente en resonancia son moderadamente hiperintensas en T2, este factor diferencial con los hemangiomas, y su intensas en T1. El realce arterial es periférico, anular, no puntiforme, como lo vimos en los hemangiomas. Definen, es decir, estas lesiones tienen una perfusión tisular hemodinámicamente significativa o amplia, entonces se lavan rápido y tienden a ser hipointensas con los contrastes hepatoespecíficos. Y los primarios más comunes son los primarios gastrointestinales, el CA de mama, el CA de pulmón y los tumores neuroendocrinos. Entonces, en estos casos que podemos ver por lo menos de una MT de un carcinoma de mama, en donde vemos una lesión justamente algo hipodensa ubicada a nivel del segmento 8. Después en las arteriales vamos a observar que discretamente se observan con realce, pero que en fases arteriales un poquito más tardías o venosas tienden a demostrarse extremadamente hipodensas. Fíjense que toda esta zona es la lesión y además define necrosis central. Y podemos ver justamente en estas fases venosas muchas más cantidades de lesiones, porque la irrigación primordial de este tipo de lesiones metastásicas es a través de la vena porta. Por eso es que para la evaluación contemplativa de la siempre visualiza fase. Este es el caso de un CA pulmonar, como lo podemos ver acá, extremadamente, bueno, grande y heterogéneo. Y como podemos ver, también existen lesiones focales a nivel hepático, hipodensas, circunscritas predominantemente a nivel del lóbulo hepático derecho, que después en las fases arteriales no se realzan muchísimo, aunque sí se ve como un realce discretamente periférico y que volvemos a nuestras fases importantes venosas, en donde podemos visualizar mucho mayor claridad. Es fundamental saber que el primario de nuestro paciente define las características prototípicas de las lesiones metastásicas que va a tener. En este caso, de un MT probable neuroendocrino, ya neuroendocrino confirmado, en este caso, podemos ver que existían lesiones algo hipodensas en el parénquima hepático, poco visualizables en la fase sin contraste. Si acomodamos bien la ventana se ven mucho mejor. Fíjense que en la fase parece existir justamente ciertos arteriales un poquito más tardías, vemos estas importantes lesiones de ocupación de espacio que hipercaptan de manera homogénea en las fases arteriales, que parecen definir estos rebordes no bien contorneados, sino difusos, que es lo que se plantea que es esa invasión angiovascular o vascular de las lesiones, y que vemos múltiples distribuidas a nivel del parénquima hepático, predominantemente del lóbulo hepático derecho. Entonces, un visualizado y en un poquito más vemos estas mismas lesiones que también tienen como un washout, pero exacto, no es un washout categórico central, pero que tiene este realce en corona. Claro, nos preguntamos, ¿esto es una enfermedad metastásica hepática? En este caso no teníamos un tumor definido del paciente. ¿Qué es lo que podemos buscar? ¿A qué se nos parece? Y la verdad es que una de las dudas más planteables o de las incertidumbres que más tenía lógica es pensar que esto era un TU neuroendocrino. Quiero que vean es que ulteriormente, visualizando con mucho detalle, reojo, vemos una lesión circunscrita a nivel del intestino delgado, que era justamente ilion distal, que además captaba importantemente con la administración del medio de contraste. Y fíjense que esta misma lesión endoluminal hipercaptante nodular después fue biopsiada y terminó siendo un
TU neuroendocrino o un CA neuroendocrino. Y este caso de MT de colon se los traigo porque nosotros teníamos el diagnóstico de una enfermedad, digamos, o de sigmoides con enfermedad metastásica, donde vemos un realce anular y además unos bordes heterogéneos de estas lesiones, unos márgenes no tan bien circunscritos, predominantemente con lesiones múltiples a nivel del lóbulo hepático izquierdo. Este era el TU de nuestro paciente, que vemos este realce anular a nivel del recto sigmoides. Y este fue en el momento del diagnóstico, que quiero que lo veamos en diferentes fases, siendo en las fases portales mucho más visualizables estos hallazgos y con muchas más lesiones de lo que habíamos visto en fases arteriales, o también podemos ver lesiones en el lóbulo hepático derecho. Pero lo importante de este caso es que la tomografía y los métodos de imagen y la radiología no únicamente contempla el diagnóstico, sino también contempla cuáles deben ser la monitorización y la respuesta a tratamiento. Y este es el caso de nuestro paciente, en donde después, ulteriormente, en fase arterial, vemos que existe una exacerbada disminución de volumen de estas lesiones, además que no pareciesen definir ese realce que habíamos visto en el estudio previo, que muchas lesiones después, en las ulteriores, no se observan y que quedan digamos, ciertas hipodensidades que en este caso eran cicatriciales, que además esto se correlacionó con un CT-PET en este caso y no se demostró actividad metabólica. Entonces, la tomografía, la resonancia y los estudios de imágenes en las lesiones focales de hígado deben contemplar no únicamente el diagnóstico, sino el seguimiento y el tratamiento de nuestros pacientes. Y en este caso, para traerlo como último, fíjense cómo se ve una enfermedad metastásica de un CA de carcinoma de células de riñón, que es una lesión normalmente vascularizada, como podemos ver aquí, lesiones secundarias hipervascularizadas. En este caso, esta lesión está abscedada y ulteriormente procedimos a su drenaje. Como vemos aquí, múltiples lesiones hipercaptantes. Y que en las fases venosas no se observa, digamos, ese realce tan característico, ávido o homogéneo de esas lesiones. También en este caso, para definirlo, teníamos una lesión a nivel del confluente que también fue drenada. Entonces, la idea del arte es dar cuerpo a la esencia secreta de las cosas, no copiar su apariencia. Entonces, tenemos que darle la esencia a lo que estamos viendo y evaluarlo con un juicio crítico, objetivo y artístico también. Entonces, bueno, muchísimas gracias por este webinar espectacular.